El economista y asesor de Janet Jara, Nicolás Bome, cuestiona las propuestas fiscales de José Antonio Kast, destacando que un recorte de 6.000 millones de dólares sería inviable sin afectar programas sociales claves, como el de alimentación escolar. En contraste, el equipo económico de Janet propone una reorientación de recursos con un enfoque en eficiencia, buscando 2.000 millones de dólares en 4 años. Y para conversar en detalle, estamos con Nicolás Bome, asesor económico de la campaña de Janet Jara, y te queremos dar la bienvenida. Gracias por la invitación, Gracias. Geraldine, Nicolás. ¿Cómo estás? A ver, primero voy a partir por... está todo el tema de la propuesta de Kast, que también se suma Kaiser y comienza todo a exagerar, pero que... ¿Quién da más? Que es como una especie de apuesta. Y ahí las personas en su casa dicen, parece que hay un problema. ¿Hay un problema? Hay un problema. Ya, ¿cuál es? El problema es que estamos teniendo una dinámica de gastos que no está siendo necesariamente convalidada con los ingresos que tiene el fisco, y por lo tanto hacia donde tenemos que avanzar es hacia una convergencia del déficit estructural. Y te agrego un tema más, que tenemos presiones de gasto fiscal que son ineludibles para cualquier gobierno. Tenemos un envejecimiento de la población que implica que va a aumentar el gasto en salud, va a crecer el gasto en pensiones, el gasto en políticas de cuidado, y son materias de las que hay que hacerse cargo. El tema es que eso hay que hacerlo de manera responsable y haciendo promesas que uno pueda cumplir. Obviamente cuando se promete recortar el gasto en 21.000 millones de dólares, ¿cierto? 6.000 millones de dólares al año, como lo propone la candidatura de José Antonio Kast, eso es una propuesta al voleo, donde no hay un plan concreto para realizarla sin recortar gasto social, y por lo tanto corre el riesgo de, si es que esa candidatura es electa, finalmente volver a incumplir frente a la ciudadanía. Claro, y por otra parte, el plan de Janet Jara, según ha explicado, no se centra tanto en recortar, sino en reorientar el gasto para impulsar el crecimiento. Buscan 2.000 millones de dólares en eficiencia en 4 años. ¿Cuál es la gran apuesta de Jara para que Chile vuelva a crecer? Efectivamente. A ver, primero, respecto al tema fiscal. Nosotros estimamos que el costo de nuestro programa, somos los únicos que lo hemos estimado, o al menos que lo hemos señalado públicamente, es de un punto del PIB del orden de 3.500 millones de dólares. Para eso buscamos distintas fuentes de financiamiento. Una de ellas, como tú bien señalas, es buscar espacios de eficiencia, reasignación de gasto, en línea con las recomendaciones, por ejemplo, del informe de expertos convocados por la Dirección de Presupuesto, que contó con exdirectores de presupuesto de distintos signos, y que lo que dice ese informe es que el espacio realista posible en 4 años, sin recortar gasto social, es eficiencias del orden de 1.500 a 2.000 millones de dólares. Entonces, si nosotros logramos reducir el gasto en esa cuantía, vamos a tener más recursos, por ejemplo, para resolver la crisis en la salud pública que tenemos en este momento. Entonces, nosotros planteamos, y cierro con esto, elevar los recursos en la salud pública por del orden de 1.500 millones de dólares. O sea, ya, lo que ustedes quieren es eficiencia y reorganización. Hay otro plan de recorte, todos están entonces proponiendo recorte, pero ustedes están en una línea. Kast y su asesor Jorge Quiroz plantean un recorte fiscal también. Y ahí es donde yo me pregunto, ¿a qué programas va a afectar ese corte? ¿Y dónde quieren ustedes apuntar para que eso no suceda? Bueno, lo que ellos señalan es que sería capaz de recortar 6.000 millones de dólares sin tocar gasto social. Pero la verdad es que si uno empieza a escarbar un poco en el plan que ellos han públicamente informado, con poco detalle, pero lo que han planteado, inmediatamente tiene que llegar a la conclusión que hay programas importantes que se van a recortar. Por ejemplo, Jorge Quiroz, asesor económico de José Antonio Kast, en una entrevista del fin de semana en El Mercurio, señaló que van a recortar gasto por 1.500 millones de dólares en programas mal evaluados. Entonces, si uno va a la lista de los programas mal evaluados, además hay una planilla Excel que publicaron estos mismos expertos convocados por la IPRES, que está disponible públicamente, uno ve que el total de programas con falencias en la evaluación suma del orden de 2.000 millones de dólares. Ahora, hay un programa
que por sí solo suma 1.000 millones de dólares y todo el resto de los programas suma otros 1.000. ¿Cuál es ese programa que suma 1.000 millones de dólares que hoy día tiene falencia en la evaluación? El programa de alimentación escolar, que entrega desayuno y almuerzo a 1.800.000 niños en la escuela. Perdón. Perdón. Lo que me está diciendo es que tendrían que recortar el programa de alimentación escolar. O sea, si uno mete los dedos en la calculadora y hace la suma, para llegar a 1.500 millones de dólares de recorte en programas mal evaluados, podrá llegar a 1.000 si es que corta todo el resto de los programas y todavía quedan 500. Entonces, esa es la única conclusión a la que uno puede llegar si lee la entrevista de Jorge Quiroga el fin de semana. Hay otras implicaciones. ¿Qué otros proyectos y programas podrían estar en juego? A ver, por ejemplo, otro de los programas que tiene falencias en la evaluación es el que tiene que ver con formación y retención de especialistas para el sistema de salud público, que tiene un costo anual de el orden de 150.000 millones de pesos. Entonces, el punto acá, nosotros estamos de acuerdo, por supuesto, con que hay que revisar los programas mal evaluados. Eventualmente uno puede cerrar algunos que no tienen un fin muy claro, pero hay otros que hay que mejorar. Entonces, si el programa de alimentación escolar o si la formación de especialistas en salud tiene falencias, por supuesto que esos programas hay que mejorarlos. Pero cerrarlo, la verdad es que no tiene ningún sentido. Entonces, ese es el problema cuando se realizan propuestas al voleo, ¿cierto? Se tira un número, 6.000 millones de dólares. Recordemos que estuvimos 2 meses preguntando dónde venían esos recortes, no se quería responder y finalmente, bueno, se probablemente improvisa una respuesta sin tener muy claras cuáles son las consecuencias. El punto central y lo que hay que tener muy claro, y lo que todos los expertos así lo señalan, es que no es posible llevar a cabo un recorte de 6.000 millones de dólares sin tocar gasto social. Entonces, cuando empezamos a escarbar, necesariamente empezamos a encontrar programas sociales importantes que se verían disminuidos o cerrados totalmente. Volvamos a hablar de crecimiento. ¿Qué sectores considera clave para generar el crecimiento y cómo planean impulsar esos sectores? Sí, primero, brevemente, un diagnóstico. La desaceleración del crecimiento de la economía chilena, ¿cierto? Que hoy tiene un crecimiento potencial del orden de 2%, que es muy bajo, tiene que ver con 2 estancamientos que están muy interrelacionados. El estancamiento de la productividad y el estancamiento de las exportaciones. Por ejemplo, las exportaciones por habitante el 2024 fueron más bajas que las exportaciones por habitante el año 2010. Entonces, lo que necesitamos es recuperar o avanzar hacia una nueva fase de auge exportador, donde lo que nosotros planteamos como estrategia es una sólida alianza, virtuosa alianza entre el mundo público y el sector privado. ¿Para qué? Justamente para empujar algunas palancas del desarrollo. Entonces nosotros, en nuestro programa, hemos identificado muy concretamente algunos sectores donde vemos hay un alto potencial. Por ejemplo, por supuesto, el desarrollo de la industria del hidrógeno verde, por ejemplo, los minerales críticos para el desarrollo, cobre, litio con valor agregado. Por ejemplo, yo estuve ayer en un foro en Concepción, en Talcahuano. Hay una experiencia muy interesante con la industria naviera de la mano de ASMAR. Hay un plan continuo de construcción naval y lo que nosotros proponemos es una estrategia para desarrollar proveedores locales de la industria en la región del Biobío, pymes, etcétera. Tenemos la industria forestal, la pesca. Es decir, hay muchos sectores que hoy día tienen potenciales de desarrollo, pero esas oportunidades las tenemos que ir a buscar proactivamente. ¿Cómo hacerlo? Hay que sentar en una mesa al sector público, al sector privado, ponernos de acuerdo, coordinarnos, resolver los cuellos de botella y avanzar en crecimiento. Una de las Sí, es que quería continuar porque hay una de las promesas más llamativas del programa de Janet, que es bajar la cuenta de la luz en un 20%, justamente después de lo que hemos visto últimamente, y crear un consumo vital más barato para las familias vulnerables y aprovechando las energías renovables. Suena espectacular, pero ¿cómo se hace? ¿De dónde sale ese dinero para subsidiar esa rebaja? Hoy tenemos en el sistema eléctrico una situación en que la penetración de las energías renovables en la generación de energía
no solamente ha contribuido a descarbonizar nuestra matriz, lo cual es positivo, sino que también a reducir los costos de generación. Sin embargo, esa reducción de costos de generación no le ha llegado al cliente final. De hecho, hemos tenido alzas en las cuentas de la luz de más de 70% en los últimos meses. Por lo tanto, lo que nosotros proponemos son cambios que van a permitir elevar la eficiencia del sistema trasladando los menores costos a las familias. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a crear lo que hemos llamado un paquete de consumo eléctrico vital, que son 85 kWh garantizado a todas las familias del país. Esa cantidad de energía es lo que permite resolver las necesidades de refrigeración, iluminación, conexión de aparatos electrónicos. Y por lo tanto, para proveer esos 85 kWh, vamos a generar un mecanismo de compras especiales de energía a partir de licitaciones abiertas y competitivas y diseñadas justamente para que las ofertas sean lo más bajas posible. Lo que estimamos entonces es que para una familia con un consumo promedio vamos a alcanzar una reducción del 20% en las tarifas eléctricas. Esta propuesta, además, con toda la coyuntura, ¿cierto?, que hemos tenido en el sector eléctrico, lo que nosotros le hemos propuesto al resto de las candidaturas, nosotros hemos puesto a disposición esta propuesta para que ojalá el resto de las candidaturas la pueda evaluar y la pueda empujar para que sea quien sea que llegue al gobierno el próximo año, ojalá lleve a cabo esta propuesta. Estamos con Nicolás Bome, el asesor económico POP de Janet Jara. Hemos hablado de lo que es este espíritu de recorte, hemos hablado del tema de la luz, hemos estado comentando sobre las propuestas y la conversación con el tema del desarrollo y del crecimiento, pero no puedo dejar de preguntarte por la relación entre Janet Jara y el empresariado, que es, y no podemos negarnos que es un tema, es un issue. Ya que los empresarios tienen su propio candidato o sus propios candidatos que les simpatizan. Es cosa de ver en Enade cuando aparecía a quien aplaudían y a quien no. Con Janet fueron bastante amables, pero indudablemente tienen otra relación o por lo menos otro interés. Se dice también de que Janet Jara tuvo una buena relación con ellos durante un momento de la historia que fue con respecto al proceso previsional. Entonces, yo ahí te pregunto, Nicolás, ¿cómo es ese vínculo? ¿En qué tono están conversando? ¿Los empresarios le creen a Janet Jara? Yo diría en un buen tono. Nosotros, de hecho, como equipo económico, hemos tenido reunión con distintos gremios empresariales. Nos reunimos con el Consejo Minero, nos reunimos con los gremios agrícolas, nos hemos reunido con gremios que tienen que ver con la acuicultura. Janet Jara también ha tenido diversas reuniones con la Cámara Chilena de la Construcción, por ejemplo, y otros gremios. Y en general el tono es de mucha colaboración. Claro, digamos lo que pasa es que Kast tiene problemas para garantizar la paz social. Janet tiene problemas para garantizar para muchos los cajeros automáticos con plata. Es como, no en el sentido como más pedestre, como con el sector privado. Haya plata. Claro, ahora... porque ellos son quienes tienen ese poder, de alguna manera, o esa llave. Sí, pero yo creo que públicamente se ha reconocido que nosotros hemos presentado un programa económico bastante sólido y que contiene propuestas que van a permitir elevar la tasa de crecimiento potencial de nuestra economía. Otra cosa es que empresarios individuales tengan sus preferencias. Yo creo que las preferencias están claras, no las vamos a resolver acá. Pero más allá de la preferencia política individual, lo importante, ¿cierto?, es poder generar una lógica de acuerdo y de construcción conjunta. Y mi impresión es que cuando uno conversa con gremios empresariales, los gremios tienen claro que si nosotros somos gobierno, va a haber un espacio para sentarse a la mesa, para conversar y para empujar el mismo carro. En ese sentido, y aquí redondeando lo que quiero hablar de este tema, lo mismo pasa con gobiernos extranjeros. Tú sabes que hoy en día hay un presidente como Donald Trump que tiene su propio espíritu a la hora de negociar, mandar su... Afortunadamente nuestro país no necesita ir a pedirle plata a ningún gobierno extranjero en todo caso.
Eso está buena como declaración. Estamos junto a Nicolás Bome analizando lo que está pasando con respecto al plan económico y Janet Jara haciendo las preguntas. Nicolás, una pregunta más personal. Resulta que dos de otros de los candidatos presidenciales, que es Andrés Velasco y Franco Parisi, fueron profesores tuyos en la universidad. Y más allá de la anécdota, y de verdad te lo digo con respeto, ¿qué opinas tú de las propuestas económicas que ellos plantean? Sí, la verdad es que ninguno de los dos me hizo clase. ¿No? No. Andrés Velasco nos fue profesor de la facultad, al menos en los años en que yo estuve. ¿Y Franco Parisi? Franco Parisi sí. Sí, ya. Franco Parisi sí, fue vicedecano. A ver, yo creo que el plan de Franco Parisi, por supuesto, tiene algunas propuestas interesantes. Creo que no es totalmente consistente, sobre todo desde el punto de vista fiscal. O sea, uno mira muchas promesas de reducción de impuestos, de muchos temas que elevan el gasto. Entonces, sin duda, ahí hay un problema. Pero, por supuesto, también hay temas que uno puede recoger. O sea, ¿hay algo interesante en lo que plantean? ¿O crees que sus diagnósticos o soluciones para Chile están equivocados? Yo creo que... a ver, en particular, Franco Parisi tiene una visión de potenciar el emprendimiento que yo creo que es positiva y creo que ahí sin duda hay elementos que se pueden recoger. Ahora, cuando uno va, por ejemplo, a revisar las propuestas que tienen que ver con la política fiscal y en general con la gestión del Estado, por supuesto que se nota que hay un equipo con menos experiencia, entonces ahí hay algunas falencias. Pero insisto, todo lo que tiene que ver, por ejemplo, con potenciar el emprendimiento, creo que hay muchas medidas que uno puede mirar con bastante detalle y detención. Estamos junto a Nicolás Bom y... ¿Es Bome o Bom? Permítame preguntar. Bome está bien. Bome está ¿Cómo bien. suena? O sea, ¿cómo se lee? Ahí tenés que pelearle contra el Nicolás Fome. Te puedes mover así. Mira, no serás el primero ni el último que No, pero te lo digo porque los trolls son así y muchos trolls dicen ya, pero los programas de Jara acá se van a ver fortalecidos o implementados. ¿Cuáles son los programas prioritarios? Porque la gente tiene como... Es loco, vi la franja, apareces tú, aparecen todos muy bien vestidos, todos muy economistas. Y dice, no hemos puesto de acuerdo. Como que generan un colectivo que propone algo. Sí. Y eso es interesante. Por lo mismo, si se pusieron de acuerdo, ¿cuáles son los prioritarios para poder ser implementados en un eventual gobierno de Janet Jara? Te digo dos. Dale. Tres. Lo primero... elevar la capacidad de crecimiento de nuestra economía, porque si elevamos el crecimiento, vamos a poder crear más empleo y empleos mejor remunerados y por lo tanto que ese crecimiento le llegue a las personas. Pero además necesitamos políticas justamente proactivas para que ese crecimiento llegue a todas las mesas y por eso es que hemos planteado como una prioridad central de nuestro próximo gobierno, si tienen a bien elegirnos, es un ingreso vital de 750.000 pesos, que creemos que es una base de remuneraciones para que las familias puedan llegar a fin de mes. Y la tercera, ya la comentamos, pero creo que es muy importante, la reducción de la cuenta de la luz en un 20% para todas las familias de Chile. ¿Sueldo vital como sueldo mínimo? El ingreso vital, como lo proponemos en nuestro programa, tiene tres componentes, ¿ya? En primer lugar, aumentos efectivamente al salario mínimo y lo que hemos señalado es que esos aumentos deben estar por sobre el crecimiento en el costo de la vida, por sobre la inflación, o sea, aumentos reales al salario mínimo. En segundo lugar, por supuesto, un apoyo a las pymes para que puedan financiar los aumentos del salario mínimo, porque acá ninguna empresa se puede quedar atrás, sobre todo las empresas de menor tamaño que a veces les cuesta más pagar los sueldos. Y en tercer lugar, transferencias directas a los hogares, a las personas, para poder alcanzar el monto total de 750.000 pesos hacia el final del próximo periodo de gobierno. Todo suena muy bien, pero ¿cómo esto se va a lograr? Es una excelente pregunta. Los empresarios... El ingreso vital. Sí, Sí. efectivamente, el ¿Cómo, sueldo vital. y me complemento lo que dice mi compañera Geraldine,
los empresarios, ¿cómo van a lograr ponerse a esa altura? Porque es difícil también. No es que los empresarios a veces no es que no quieran. No. Por supuesto. Bueno, por eso es que en la discusión que hemos dado en la construcción programática, identificamos que alcanzar un ingreso vital de 750.000 pesos hay que hacerlo considerando plenamente las características de nuestra economía, y por eso es que una parte de lo que se requiere para alcanzar los 750.000 pesos va a provenir de una transferencia directa del Estado al trabajador o la trabajadora, y junto con eso, por supuesto, nosotros tenemos claro que a veces las pymes no es que no paguen sueldos más altos porque no quieran, sino que porque también les cuesta cuadrar la caja, ¿cierto? Tenemos una concentración económica muy importante en el país. Tenemos que las pymes, que son el 98% de las empresas, solamente tienen una participación de mercado de 12%. Entonces hay que potenciar a las pymes que eleven su penetración en el mercado, pero junto con eso las vamos a subsidiar para que puedan hacer frente a las alzas en el salario mínimo. Entonces, de esa manera lo vamos a... ¿Es mito que esa idea de que si sube el sueldo también sube todo el costo de la vida? ¿Cómo? ¿Perdón? Esa idea que dicen, ok, pero si sube el sueldo sube todo el costo de la vida, ¿qué dicen algunos? ¿Qué le respondería? Bueno, a ver, hay determinadas circunstancias en que podría haber alguna relación entre salarios e inflación, me imagino, pero en general, dados los parámetros que nosotros estamos pensando para esta propuesta, no, el mayor ingreso vital no va a tener un correlato en mayor costo de la vida. Por lo tanto, el mayor ingreso vital va a implicar efectivamente que las familias puedan llegar a fin de mes. Y de hecho, tenemos propuestas que van a reducir el costo de la vida, como por ejemplo la reducción del 20% en las tarifas Y eléctricas. justamente sobre eso también mencionan, me gustaría hacer una penúltima pregunta, hablan de revisar programas mal evaluados. ¿Están dispuestos, por ejemplo, a cerrar programas que, aunque tengan mala nota, sean populares o tengan algún fuerte respaldo político? Por ejemplo, el programa de alimentación escolar, por supuesto, claro, que no lo vamos a cerrar en ningún caso, eso sería una locura. Lo que sí hay que hacer es efectivamente revisar todos los programas mal evaluados y ahí evaluar cuáles se pueden cerrar porque no tienen un impacto social concreto, cuáles quizás se pueden juntar. Ahí pongo ejemplo, la oferta de fomento económico en Chile está bastante fragmentada, o sea, hay distintas instituciones que proveen programas de fomento económico que a veces se chocan un poco entre sí, entonces ahí uno puede encontrar espacios para unificar y racionalizar. Y obviamente habrá otros programas que hay que mejorar. Si el programa de alimentación escolar tiene algunas falencias, identificas, lo que corresponde es mejorarlo, ¿ya? Pero raya para la suma, por ejemplo, el informe de expertos que yo mencionaba hace un momento estima que hay espacios para mayor eficiencia en el gasto a partir de programas mal evaluados del orden de 300, 400 millones de dólares. Eso es una meta razonable frente a los 1.500 que señala el equipo de José Antonio Kast, que por supuesto no es razonable. Totalmente. Nicolás Gómez, se nos acaba el tiempo. Te queremos agradecer enormemente tu claridad para explicarnos el plan económico de Janet Jara, porque muy poca gente lee los programas de los candidatos. Y me gustaría preguntarte del programa económico, ¿qué te enorgullece más? Creo que este programa ofrece una alternativa concreta desde el centro y la izquierda para cumplir con dos objetivos fundamentales a la vez. En primer lugar, elevar el crecimiento de nuestra economía, pero que ese crecimiento sea sustentable y sobre todo sea un crecimiento inclusivo. Es decir, que llegue a todas las mesas de Chile. Desde al menos mi formación profesional, siempre lo que uno ha hecho es pensar cuáles son los problemas, las trabas al desarrollo y de qué manera países en América Latina y en particular Chile puede alcanzar el desarrollo. Entonces creo que nosotros hoy día ofrecemos una ruta, una estrategia concreta para ello y eso es algo que me enorgullece.
Nicolás Bome esta mañana acá dando vueltas en turno el primer canal de stream con respecto al programa económico de Jara. Le hemos preguntado todo, ha quedado exhausto. Así que puede seguir hacia otro programa. Y así ustedes van de gira, ¿no? Este es el segundo programa de la mañana. Yo partí a las 7:40. Qué temprano. ¿Y después para dónde vas? ¿Se ¿Qué te queda? toca? No, ahora me voy al comando. buenísimo. Ahí a Trabajar. A trabajar también, a hacer minutas. Mucha suerte. Bueno. Que te vaya muy bien. Muchas gracias, Geraldine. Muchas gracias, Nicolás, por la invitación.